¿Sabes qué es la Red Pill? Muchos la odian, otros la siguen, pero muy pocos realmente la entienden. Y no se trata de una guerra de hombres contra mujeres, como muchos quieren hacerte creer. Se trata de hombres que están despertando de un largo letargo emocional, hombres que están empezando a entender quiénes son, qué quieren, y se están preguntando, ¿por qué dejé de ser yo mismo durante tanto tiempo? Si te quedas hasta el final de este video, vas a entender cómo nació la Red Pill, cómo ha cambiado a lo largo de los siglos y por qué hoy en día tantos le tienen miedo. Porque esto no es odio, esto es evolución. Hace miles de años, el hombre de las cavernas no se preocupaba por la autoestima ni por el liderazgo. Solo sabía una cosa: si no cazaba, él y su tribu morían de hambre. Ahí, en esa necesidad primordial, nació su instinto más puro: fuerza, enfoque y propósito. Su mente era su principal arma, su cuerpo su herramienta de trabajo y su espíritu, su combustible inagotable. Esa, amigos, fue la primera Red Pill, la ley de la supervivencia, la conexión directa con su naturaleza. Después, con la llegada de la civilización, todo cambió. El hombre aprendió a pensar, a filosofar, a entender sus emociones. Se construyeron ciudades, imperios y culturas. Pero poco a poco, en ese proceso, también empezó a perder su esencia. Dejó de escucharse a sí mismo para empezar a escuchar a los demás. La sociedad comenzó a dictarle cómo debía ser, qué debía sentir y cómo debía actuar. Con el tiempo, el hombre se sintió confundido. Le dijeron que debía ser fuerte, pero no demasiado, para no intimidar. Le dijeron que debía cuidar y proveer, pero nunca liderar, porque eso era autoritario. Le llegaron a decir que su propia masculinidad, su esencia, estaba mal. Y lo más triste es que muchos se lo creyeron. Cedieron su poder, silenciaron su instinto y se adaptaron a un molde que no les pertenecía. Así, en respuesta a esta pérdida de identidad, nació la Red Pill como la conocemos hoy, no como un movimiento de odio, sino como una idea, un concepto que busca que el hombre vuelva a conectar con lo que siempre fue, no para convertirse en un enemigo de las mujeres, sino para dejar de ser un enemigo de sí mismo, para dejar de ser un esclavo emocional y convertirse en un ser que se respeta, que se valora y que conoce su propio valor. La Red Pill no enseña a odiar a las mujeres, jamás. Lo que enseña es a tener discernimiento, enseña a reconocer cuáles relaciones son sanas y te impulsan a crecer, y cuáles te destruyen lentamente. Te da las herramientas para identificar la manipulación, los celos tóxicos y el chantaje emocional que te desvían de tu camino. Y no lo hace para que busques venganza, sino para que aprendas la lección y no vuelvas a caer en las mismas trampas. El verdadero mensaje de la Red Pill es este, y quiero que lo escuches con atención. Primero, entrena tu mente, estudia, aprende, cuestiona, construye una fortaleza mental para que nadie pueda controlar tus pensamientos. Después, entrena tu cuerpo, haz ejercicio, come bien, siéntete fuerte y seguro en tu propia piel. Y luego, entrena tus finanzas, genera tus propios recursos para que puedas vivir libre, sin depender de nadie. Cuando haces estas tres cosas, cuando trabajas en tu mente, tu cuerpo y tus finanzas, ocurre algo mágico: dejas de ser un sirviente emocional. Ya no necesitas la aprobación de nadie, ni masculina ni femenina, para sentirte valioso. Ya no pueden manipularte con juegos emocionales porque tu autoestima no depende de factores externos. Y es justo en ese momento cuando empiezas a atraer a las personas y las oportunidades que realmente mereces. Personas que te suman, que te respetan y que admiran tu crecimiento. Y claro, esto molesta a quienes antes se aprovechaban de tu debilidad, molesta a quienes te usaban como cajero automático, como psicólogo gratuito o como un simple entretenimiento. ¿Ves ahora por qué algunos atacan la Red Pill con tanta furia? ¿Y por qué otros simplemente no la entienden? Porque un hombre que se conoce a sí mismo, que ha entrenado su mente, su cuerpo y sus finanzas, se vuelve peligroso. Peligroso para los sistemas que quieren controlarlo y peligroso para las personas que querían usarlo. Este hombre ya no se arrodilla ante nadie, ya no es el gatito sumiso, ni el banco, ni el paño de lágrimas de cualquiera.
Aprende a decir no cuando algo le hace daño o va en contra de sus principios, y sigue adelante, enfocado en sus metas y en su propósito. Pero escucha esto bien, porque es crucial, no todas las mujeres son manipuladoras, no todas las relaciones son tóxicas. Las mujeres de alto valor, las mujeres seguras de sí mismas, no le temen a un hombre despierto, al contrario, lo admiran, entienden el esfuerzo y la disciplina que ha requerido para llegar a ser quien es, porque saben que solo un hombre que se respeta a sí mismo puede dar respeto verdadero, saben que solo un hombre con propósito puede amar de una forma auténtica y comprometida. Así que quítate la idea de la cabeza, la Red Pill no es una guerra de sexos, no es hombres contra mujeres, es la evolución del ser, es el despertar del hombre que decide dejar de vivir dormido, en piloto automático, del hombre que ya no se deja programar por las redes sociales, por ideologías pasajeras o por culpas impuestas. Es el viaje de regreso a tu esencia. Si entiendes esto, si este mensaje resuena contigo, ya has dado el primer paso, y no es un paso para dominar el mundo, sino para dominarte a ti mismo. La Red Pill no es contra nadie, es a favor de ti, a favor de tu mente, a favor de tu cuerpo, a favor de tu libertad. Y aquellos que la critican, simplemente no la han entendido todavía, o quizás, en el fondo, le tienen miedo al poder que un hombre puede desatar cuando finalmente se encuentra a sí mismo, porque el verdadero hombre no odia, el verdadero hombre evoluciona. La resistencia al cambio es parte de la evolución. ¿Y tú, ya eres parte de la resistencia? Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha gustado, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.